hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles. Es domingo 6 de julio y estamos por la gracia de Dios muy contentos, agradecidos de que Él nos dé la vida para servirle de esta manera. Hoy grabaré la lección de escuela sabática, la compartiré con todos ustedes, con mi hermano Ramsés Ágreda, que se encuentra en West Palm Beach, Florida, vía Zoom. Pero antes, quiero que Amy Dimas nos comparte el versículo de memoria y su servidor, la invitación que les hago para apoyar la obra de Dios en nuestro ministerio. El versículo para memorizar de hoy, domingo 6 de julio del 2025, se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 1 y versículo 9, y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Una vez más, Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y este es el versículo de hoy, y espero que todos podamos memorizarnos este primer versículo de la semana. Que el Señor les bendiga. También quisiera dar las gracias a todos aquellos que siempre se unen a este ministerio que tengo el privilegio de liderar para hacer la obra juntos de proclamar el Evangelio, especialmente el Evangelio eterno, que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Gracias, hermanos, porque siempre que les he invitado a que nos apoyen para poder seguir predicando en los 4 canales de televisión y la radio, las 24 horas del día, en esas 4 grandes ciudades de los Estados Unidos, en el estado de Texas, ustedes responden a la invitación. Gracias, de verdad. Solo deseo que Dios les multiplique lo que queda con ustedes. A todos los que de diferentes países del mundo, como en los Estados Unidos, aportan su granito de arena para que el mensaje se siga proclamando y miles de hogares puedan recibirlo, sin duda Dios se los ha de recompensar. Y cuando aquel día nos juntemos todos los redimidos ante el trono de Dios, qué gusto nos dará ver a algunos que fueron salvados, porque ustedes con sus diezmos, con sus ofrendas, aportaron y fueron alcanzados con el verdadero mensaje. De verdad, hermanos, los diezmos del Señor que ustedes aportan aquí y las ofrendas son, por la gracia de Dios, bien utilizados en lo que el Señor nos ha mandado, como es evangelizar al mundo con el mensaje de la verdad presente. Así que todos los que ya nos han ayudado, que Dios los bendiga. Pero en la pantalla están las formas de cómo hoy nos pueden ayudar nuevamente, si lo desean, o los que no lo han hecho, que se animen a hacerlo. Tomen nota que ustedes pueden enviar por la aplicación Cele, pueden llamar al número 214-881-4029 para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Pueden utilizar ese número para mandarlo por la aplicación Cele. Pueden mandar por correo postal al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371. Pueden ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, y con el correo asociado Los Tres Ángeles Irving @gmail.com pueden también por allí dar los diezmos del Señor, las ofrendas o las donaciones especiales. También desde el extranjero pueden enviar por Western Union. Solo tienen que llamarnos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles más detalles. Recuerden que con las ofrendas atendemos a los enfermos gratuitamente en Shepherd, Texas. Y ya viene un grupo de pacientes que vienen a ponerse en las manos de Dios por 15 días. Y con las ofrendas que ustedes han mandado, les vamos a hacer esos tratamientos gratuitamente, vamos a atenderlos con el amor del Señor. La obra médica misionera, hermanos, es caro hacerla, requiere de gran inversión, sobre todo cuando usted agarra mes a mes grupos de personas y los tiene por 15 días
cambiándoles la dieta, dándole la comida de Dios y atendiéndolos con los remedios naturales. Eso es un gran costo. No cualquiera la hace gratis, pero cuando el Señor multiplica las ofrendas que llegan, se puede hacer. Así que yo le agradezco a usted porque no solo manda el diezmo, sino que también manda la ofrenda para que hagamos la obra médica misionera gratis. Y hay algunos que mandan donaciones especiales para que hagamos esta obra. Así que muchas gracias. Ahí está en la pantalla para que usted escoja las maneras que mejor le salgan convenientes para mandar ese diezmo, esa ofrenda especial o esa donación especial que nos ha de permitir seguir predicando el mensaje de los tres ángeles y promoviendo el brazo derecho del mensaje, como es la obra médica misionera, y también ir construyendo la escuela tipo Madison para seguir allí preparando misioneros para que hagan la obra de Dios como nosotros por la gracia del Señor la estamos haciendo. Así que, hermanos, muchas gracias a los que este día aporten y que mañana también lo quieran hacer o todo, cualquier día. Dios bendiga al dador alegre. Y ahora sí, hermano Ramsés Ágreda, bienvenido nuevamente al estudio de la lección de Escuela Sabática. ¿Cómo está? Muchas gracias, pastor. Para mí siempre ha sido un privilegio participar en estas lecciones de escuela sabática, de la cual podemos extraer muchísimas lecciones preciosas que pueden desprenderse de ellas y esperamos que sea de gran bendición para toda la radioaudiencia, teleaudiencia y todos aquellos que nos vean a través de las redes sociales, que pueda ser de gran bendición para todos nuestros hermanos y amigos que sintonizan las redes sociales, la radio, la televisión y que pueda ser de gran bendición para muchas almas. También les recordamos, eh, apóyenos con un like o me gusta, el dedito arriba, ¿verdad? Para poder así promocionar, para que estos videos, todas estas grabaciones que se hacen puedan llegar a muchas almas. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a tener una palabra de oración. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, a esta hora estamos agradecidos por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra a través de estas redes sociales, a través de esta lección de escuela sabática, Señor. Permite, Padre Celestial, que tú seas nuestro maestro, que tú dirijas nuestro intelecto y que lo que hablemos no sean nuestras palabras, sino sean tus palabras. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra a través de estos medios de comunicación. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. La entrada triunfal. Así el autor titula el estudio para la semana. Vamos a dejar Betania y vamos a entrar a Jerusalén. Estábamos a 3 kilómetros de Jerusalén la semana pasada. El Señor ha estado en Betania el día viernes, allí en el hogar de Simón, el fariseo, a quien había sanado de la lepra. Pasó el sábado allí en Betania y ahora, domingo, primer día de la semana, va a ser esta entrada triunfal en Jerusalén. ¿Qué dice el versículo de memoria en relación a esa entrada triunfal, hermano Ramsés? Bien, el versículo de memoria para esta semana que vamos a estudiar esta lección de escuela sabática, como lo es la lección número 2, la entrada triunfal, se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 5, que dice así: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Em, este versículo es prácticamente el cumplimiento de lo que había profetizado el profeta Zacarías, de cómo iba a entrar el Mesías a Jerusalén. Pero ahora, fíjense bien, hermanos, interesante que el Señor siempre, cuando estuvo en esos 3 años y medio de ministerio, siempre el Señor estuvo caminando. Para todos los lugares iba caminando. Pero en esta ocasión utilizó este animal, que ese pollino, hijo de asna, es, cuando nosotros buscamos qué significa o qué tipo de animal es ese, era un burrito joven. En ese burrito joven era que estaba montado el Mesías. O sea, iba a entrar a Jerusalén y esa era su entrada triunfal.
Esto tiene un propósito que más adelante vamos a estudiar. ¿Por qué el Señor decidió, ya justo ya cuando estaba finalizando su ministerio, cómo Él permitió entrar con ese júbilo que lo acompañaba y esa gran multitud que lo acompañó para entrar a Jerusalén? Interesante los elementos mencionados en este versículo. En primer lugar, Jerusalén es llamada hija de Sión. En segundo lugar, Jesús es mencionado aquí como un rey que viene a Jerusalén, pero viene de una manera, dice, humilde, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Llama la atención que el versículo pareciera como que se sentó sobre los dos animales, pero no, realmente fue sobre el pollino. El asna fue traído también a Jesús, a lo mejor para que sirviera de guía para el pollino. El caso es de que viene manso, es decir, humilde, sentado sobre ese animalito. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Cuando dice que Jesús viene como rey, manso, sentado sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Lo que nos dice, hermanos, es que el Señor venía como un rey de paz. No venía montado en un caballo, como un rey, digamos, en son de guerra. No, viene sobre un animal que es apto para el servicio y para la carga. Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Y hasta la manera de entrar en Jerusalén nos dice cómo hasta en esos detalles él no, no dejó de ser lo que era. Uno que servía, uno que hasta el animalito que escogió para entrar era un animal de servicio. Pero la mansedumbre y la humildad es lo que destacan en este texto. Y hermanos, esto lo que nos enseña es cómo debemos imitar a Jesús para ser humildes, para caracterizarnos nosotros como personas sencillas y humildes. Jesús está entrando como rey, pero viene de una manera sencilla y humilde. Nosotros no llegamos ni a príncipes aquí en la tierra desde el punto de vista de la realeza terrenal. Pero miren ustedes cómo a veces nos volvemos así como orgullosos, arrogantes, como, no sé, personas que tenemos una autoestima demasiado elevada al punto de que miramos a los demás de menos. Y Jesús es el rey, pero él miren cómo está entrando, manso, humilde. Oh, hermanos, otro rey hubiera entrado en un caballo militar. Pero el Señor dice, vengo en son de paz, soy un rey de paz. Cristo viene a Jerusalén como rey de paz. Y así viene también, hermanos, a nuestra vida, como un rey de paz. Cristo quiere darnos la paz. Cristo quiere con su mansedumbre y su humildad darnos esa confianza, inspirarnos esa cercanía que tiene hacia nosotros. Así es el rey. No viene como rey de gloria en esta ocasión a Jerusalén, sino que viene como el rey de la gracia,
Ah, pero viene el día cuando volverá como el Rey de Gloria. Y Apocalipsis lo menciona como montado en un caballo, ahora sí, como un caballo de guerra. El jinete del caballo blanco, así Apocalipsis lo presenta, muy distinto a lo que estamos leyendo, porque aquí es la entrada triunfal a Jerusalén como el rey del reino de la gracia. Oh, hermano Ramsés, pero al entrar Jesús así, ¿qué dice el don de profecía en la siguiente cita? Que quería como, como mostrar o enseñarnos a qué venía Jesús al entrar a Jerusalén, según la cita que viene a continuación. Bien, dice el deseado de las gentes en la página 530, dice lo siguiente: Cristo vino a salvar a Jerusalén con sus hijos, pero el orgullo, la hipocresía, la malicia y el celo farisaico le habían impedido cumplir su propósito. Oh, mis hermanos, qué tristeza. Nosotros vemos claramente cuál fue la misión que tenía el Mesías cuando iba a entrar a Jerusalén. Hermanos, ¿cuál era la misión de acuerdo a esta cita? Era de salvar a Jerusalén, salvarla. El deseo del Mesías, ¿cuál era? El deseo de Jesús era de que el pueblo judío, que era el pueblo escogido en ese tiempo, fuese salvo, salvo de sus pecados. Bueno, de hecho, nosotros lo podemos estudiar, el profeta Daniel, en la profecía de las 70 semanas, quizás algunos de ustedes conozcan esto, pero en el capítulo 9, versículos del 24 al 27, está una profecía muy interesante, que es la profecía de las 70 semanas. Y esas 70 semanas se traducen en 490 años que Dios le dio al pueblo judío para que fuesen su pueblo. O sea, en esos 490 años se tenían que cumplir varias condiciones, que era que se terminara la prevaricación, se terminara con la iniquidad, con el pecado, y también finalmente en la última semana, es decir, los últimos 7 años de esa profecía de los 490 años, el Mesías iba a ser ungido como rey, como el Mesías. Pero ¿qué pasó con ese pueblo, con esos dirigentes judíos, esos fariseos que eran los líderes de la nación judía? ¿Qué pasó en este tiempo? Hermanos, el orgullo. Ellos no reconocieron, por su orgullo, no reconocieron que ese hombre sencillo, ese hombre manso y humilde, como lo estaba diciendo el pastor enamorado, ese hombre sencillo que llegó en ese animal, en ese burrito, que no era un caballo, pero que llegó de la forma más humilde y más mansa, no reconocieron en ese hombre tan sencillo al Mesías que ellos estaban esperando. Qué triste, hermanos, que ellos perdieron esa oportunidad de poder ser el pueblo escogido del Señor, aunque Dios los había escogido a ellos como nación eh, para depositar en ellos sus verdades. Sin embargo, ellos no aprovecharon ese tiempo. Hermanos, ¿será que se estará repitiendo la historia? Nosotros que decimos que somos el pueblo de Dios, ¿estamos nosotros realmente cumpliendo con las condiciones que Dios quiere que cumplamos en su palabra? ¿O es que también en nosotros hay estas características, como lo dice aquí: orgullo, hipocresía, y, malicia y celo farisaico? ¿Será que eso es lo que nos caracteriza a nosotros como iglesia? Hermanos, el Señor también quiere entrar, así como el Señor quiso entrar a Jerusalén. El Señor también quiere entrar en tu corazón, mi querido hermano y amigo. Pero muchas veces el orgullo cierra las puertas de nuestro corazón para que Cristo pueda morar en nosotros. Hermanos, el orgullo, la hipocresía, la malicia, todas esas cosas son venenos que impiden que Cristo pueda morar en nosotros. Y muchos se preguntan: oye, yo tengo tantos años y ¿por qué sigo siendo el mismo? ¿Por qué no he crecido espiritualmente? Es porque todavía esos malos rasgos de carácter están presentes en nuestros corazones. Y por esa razón, hermanos, el Señor también quiere, así como el Señor entró a Jerusalén y no lo recibieron,
asimismo puede estar intentando entrar en tu corazón, mi hermano y amigo que me escuchas, y a lo mejor tú mismo le estás cerrando la puerta de tu corazón al Señor. Pero vamos a retroceder un poquito en la historia, porque en la introducción lo que hemos hecho es adelantarnos en el relato. ¿Qué les parece, hermanos? Si retrocedemos justamente allí al Monte de los Olivos y los preparativos que se hicieron antes para entrar a Jerusalén, como lo hemos estado mencionando. Hermano Ramsés, cuando Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, ¿con qué instrucciones envió a dos de ellos por anticipado? Bien, Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 5 nos da la respuesta. Y escucha lo que dice. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Lo ven? O sea, que fue de acuerdo a la pregunta, ¿verdad? Cuando Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, ¿cuáles fueron esas instrucciones? Pues que el Señor les dio. Bueno, que fueran a cierta persona que tenía un asna y un pollino. Y el Señor les dijo, desatadla y traémela. Y si les dice el dueño de ese lugar donde estaban esos animales, si le dice algo, dígale, el Señor los necesita. Ahora, ¿será que el Señor había pasado por ese lugar para ver que esos animales estaban ahí? ¿No sería acaso el Espíritu de Dios que le mostró al Señor de que lo que él tenía que hacer? Y lo mismo también le había mostrado a los dueños de esos animales que el Señor necesitaba esos animales para cumplir una misión de esa entrada triunfal a Jerusalén. Sí, hermanos, aquí claramente nosotros vemos lo que es la omnisciencia de Cristo, que todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabía dónde estaban estos animalitos, sabía que el asna estaba atada, que el pollino estaba con ella, sabía también lo que le dirían los dueños a estos discípulos y todo exactamente como las cosas se iban a dar, así el Señor las está diciendo. El Señor lo sabe todo. Ese es el mensaje que nos da. El Señor sabe perfectamente dónde estamos, qué hacemos, cuáles son nuestras consecuencias o reacciones o todo nuestro, digamos así, medio ambiente en el que estamos, las circunstancias en las que nos movemos, todo el Señor lo sabe. Aquí vemos también que por primera vez Jesús usa el título de Señor. Durante todo este tiempo él se hacía llamar el Hijo del Hombre, pero por primera vez él dice el Señor en referencia a él mismo. Llama la atención que Jesús todo lo hizo de una manera respetuosa.
Él iba a entrar como rey. Y un rey podía perfectamente tomar algo de sus súbditos. Y el súbdito con gusto aceptaría que lo tomara. Sin embargo, Jesús toma las cosas de prestado. Es que siempre el Señor nunca tuvo nada propio. Si ustedes se fijan, desde que nació él todo fue de prestado, allá en el establo, allá donde nació, allá en el mesón. Eso no era de él. Y así, hermanos, ahora vemos que hasta para entrar triunfalmente, toma prestado. Podría solamente agarrarlo, pero dice, el Señor los necesita y luego los enviará. Ahí nosotros vemos cómo el Señor es bien respetuoso de la propiedad ajena. No solamente agarró el animal, sino que dice, el Señor lo necesita y luego los enviará. Así miramos que ocurre esto en Betfagé, en la ladera del Monte de los Olivos. Oh, hermanos, todos los detalles que son presentados aquí nos muestra que en los planes de Dios estaba que esta familia, los dueños de estos animales, estuvieran allí para la hora indicada. Hermanos, ya ha llegado la hora. Aquella hora que Cristo decía, todavía no ha llegado, ya llegó. Ya llegó la hora. Y miren que para la hora que ha llegado, hay un animal con su madre, es decir, el burrito con el asna, su madre. Hay unos dueños que están para esa hora ya en el plan de Dios que van a prestarlos. Todo, todo está, hermanos, bajo el control de Dios. ¿Qué dice algún de profecía comentando esto, hermano Rancés? Bien, dice el mismo libro, El deseado de todas las gentes, en la página 523, dice lo siguiente. Jesús había enviado a dos de sus discípulos para que le trajesen una asna y su pollino, como hemos dicho. Al tiempo de su nacimiento, el Salvador dependió de la hospitalidad de los extraños. El pesebre en el cual yaciera era un lugar de descanso prestado. Y ahora, aunque le pertenecían los millares de animales en los collados, dependía de la bondad de un extraño para conseguir un animal en el cual entrar en Jerusalén como su rey. Qué interesante, ¿no? Como estamos mencionando, aquí vemos claramente, como lo estaba diciendo el pastor, vemos cómo el Señor está actuando de una forma humilde, de una forma mansa, de una forma como nosotros deberíamos de actuar. Y fíjense que él dependía, como lo dice aquí, dependía de la hospitalidad de los extraños. Y miren qué interesante, aunque dice aquí, aunque le pertenecían los millares de animales, o sea, ¿por qué al Señor le pertenecían o le pertenecen los millares de animales que existen y todo lo que Él creó? Porque precisamente Él formó parte en la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en la tierra y de los animales y del hombre, en fin, todo le pertenece al Señor. Pero sin embargo, aquí dice que dependía de la hospitalidad de un extraño y justamente el Señor, como lo estaba mencionando el pastor, tomó prestado ese animal y después lo devolvieron. Pero era para cumplir la misión de entrar a Jerusalén, porque aquí tenía que cumplirse esa profecía de Zacarías capítulo 9, tenía que cumplirse. Pero había un propósito de que en medio de esto era para despertar la atención de todo el pueblo en el Mesías. O sea, los ojos de todo el pueblo tenían que posarse sobre el Mesías justo en el momento en que llegara la hora. No podía ser antes. Por eso dice el Señor que todavía no ha llegado mi hora,
pero cuando la hora ya llegó, ahí precisamente se estaba cumpliendo todo exactamente como estaba predicho en la profecía. Y ahora, hermano Ramsés, ¿qué te parece si vemos la acción de los discípulos? ¿Qué sucede después que Jesús les dio la instrucción? Bien, Mateo capítulo 21, versículos 6 y 7 nos da la respuesta. Y dice así, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. O sea, en otras palabras, los discípulos estaban obedeciendo la orden que el Señor les había dado. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Usted sabe muy bien que en los tiempos de los reyes, como hemos hablado, un rey no se montaba solamente en estos animales, aunque más adelante vamos a ver que los reyes cuando caminaban por las calles, este animal era un animal muy usado, este pollino hijo de asna era muy utilizado para la realeza, pero sin embargo, el Señor utilizó este animal para entrar a Jerusalén. O sea, el propósito era esa entrada triunfal. Y ya vamos a ver por qué fue una entrada triunfal. Pero no deja de ser relevante la frase que dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Porque esto nos enseña que las órdenes de Jesús no se deben discutir, sino que se tienen que obedecer. Y Jesús nos ha dado 10 órdenes en la santa ley de Dios, que hoy en día el mundo se da el lujo de discutirlas, de decir si estamos obligados o no a obedecerlas. Y algunos osadamente dicen, no estamos obligados. Es más, en cuanto al día de reposo que dice en esas órdenes que hay que guardar, el mundo dice, nosotros queremos nuestro propio día de reposo. Y los musulmanes escogen el viernes y los millones de cristianos escogen el domingo, cuando en las órdenes de Jesús dice que es el sábado el que debemos descansar. ¿Por qué no somos en este caso como los discípulos? Que ellos, dice, fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hermanos y hermanas, ¿no deberíamos ser nosotros obedientes a lo que el Señor manda? ¿Cuántas veces el Señor nos ha comisionado para hacer su obra, pero hemos sido renuentes? No la hemos hecho. ¿Cuántas veces a través de los púlpitos, por predicadores o aquí a través de estos medios de comunicación, escuchamos las órdenes del Señor para que hagamos tal o cual cosa y sin embargo no las hacemos? Aquí este texto nos enseña de que debemos obedecer las órdenes del Señor. Ellos, dice, fueron e hicieron como Jesús les mandó. Cumplieron, hermanos, fielmente la orden del Señor. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Todavía, hermanos, hicieron algo más de lo que él les mandó, porque él solo dijo, vayan, traigan estos animales, así le contestarán al dueño y tráiganmelos. Pero hicieron algo más. Cuando lo traen, se quitan los mantos ellos mismos, los ponen sobre el animalito para que su rey se siente. Eso no lo había mandado el Señor. Esto nos enseña que nosotros hagamos más de lo que el Señor nos ha mandado. Pero hay veces que, como dijo Cristo, siervos inútiles somos, porque solo hacemos lo que tenemos que hacer y a veces ni lo que tenemos que hacer. Pero ojalá esta mañana podamos aprender de estos versículos y hagamos las cosas fielmente como Jesús las ordena y hagamos todavía algo más, como los discípulos que todavía se quitan sus mantos
para que su rey se siente. ¿Qué más, hermano Ramsés? Dice el don de profecía. Bien, dice el mismo libro las siguientes palabras. Con alegre entusiasmo, los discípulos extendieron sus vestidos sobre la bestia y sentaron encima a su maestro. En ocasiones anteriores, Jesús había viajado siempre a pie, y los discípulos se extrañaban al principio de que decidiese ahora ir cabalgando. Pero la esperanza nació en sus corazones al pensar gozosos que estaba por entrar en la capital para proclamarse rey y hacer valer su autoridad real. Como podemos ver, mis hermanos y amigos que nos escuchan, eh, aquí los discípulos se habían extrañado, o sea, porque siempre ellos habían visto que el Señor humildemente, para todos los lugares donde iba, en esos 3 años y medio de ministerio, él siempre iba a pie. Pero justo cuando llega su hora de entrar a Jerusalén, estamos hablando de esa última semana que tuvo el Señor de su ministerio terrenal. En esa última semana, ese domingo, entra él, ¿verdad?, a Jerusalén, cuando ya lo querían proclamar como rey, o sea, ya estaban, las multitudes estaban gozosas. Ahora, ¿por qué, como dice aquí, por qué nació la esperanza de los discípulos en sus corazones de que al fin el Señor se iba a proclamar como rey? Hermano, ¿por qué? Porque ese era el deseo de los discípulos desde un principio. Inclusive ellos se peleaban porque ellos querían ser el primero en ese reino terrenal que Jesús, según ellos, iba a establecer aquí en la tierra. O sea, ellos no entendían que cuando el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, ellos no entendían esas palabras. Porque cuando el Señor, allá en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Santiago y Juan estuvieron ahí, ellos cuando vieron esa imagen, eso que los impresionó tanto, cuando el Señor se transfiguró, cuando vieron a Moisés y a Elías, dijeron, oh maestro, bueno sería que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, ellos estaban gozosos y pensaban que al fin el reino se iba a establecer aquí en la tierra. Y por esa razón, los discípulos aquí, cuando el Señor les da la orden de que tráiganme ese animal porque voy a entrar a Jerusalén como un rey, porque esa era la costumbre en esos tiempos. Hermanos, y ellos entonces nació en su corazón esa esperanza, dijeron, por fin Jesús se va a proclamar como rey y por fin nosotros vamos a lograr lo que siempre hemos querido lograr, ser libertados del yugo romano. Eso es lo que ellos querían. Entonces, ellos estaban contentos y por eso la mayoría de las personas se fueron anexando. Más adelante lo vamos a ver, cómo se fueron anexando esa gran procesión que iba a entrar a Jerusalén. Quiero destacar la primera línea de esta cita. Con alegre entusiasmo, los discípulos extendieron sus vestidos sobre la bestia y sentaron encima a su maestro. Y cuando leo con alegre entusiasmo, me pongo a pensar cómo se le debe servir al Señor. Al Señor se le debe servir con alegría. Al Señor se le debe servir con regocijo. Aquí los discípulos no les importa que sus mantos se van a estrujar, se van a, no sé, a veces nosotros, hermanos, somos así con lo exterior bien cuidadosos, le damos bastante importancia y a lo interior no. Y los discípulos en esta ocasión no les importa lo exterior. Ellos saben que sus mantos se van a arrugar al ponerlos allí, pero no les importa. Es su maestro y quieren servirle con lo mejor que tienen. Se quitan el manto, aunque se arrugue, para que sirva de montura. Y ahí se siente su rey y maestro. Hermanos y hermanas, cuando se trata de servir al Señor, sirvámosle con lo mejor que tengamos. Lo mejor que ellos tenían era
sus mantos. Los mantos, ustedes saben, la ropa uno busca que se vea bien, es la apariencia de uno. Y ellos no les importa quitarse aquello que se arrugue al ponerlo como montura. Lo hacen con gran alegría para que se siente su rey. ¿Cómo le sirve usted al Señor? ¿Cómo es usted con Jesús? ¿Le sirve con entusiasmo? ¿Le ofrece lo mejor que tiene? ¿Pone a su servicio lo que tiene? Estos discípulos pusieron al servicio del Señor algo de su propiedad, como era sus mantos. Así, hermanos, vemos que en todos estos elementos hay enseñanzas. Hay enseñanzas de obediencia, de servicio y hacerlo con regocijo. Esto está sucediendo en el Monte de los Olivos. Allí, hermanos, en la ladera del monte, están preparándose para entrar a la ciudad. Bueno, nos quedamos aquí para mañana. Mañana ver el momento de gozo cuando el Señor entra. Por ahora, nosotros miramos que Jesús está haciendo que la esperanza nazca en los corazones, porque el Rey de Reyes, está apareciendo, pero no como va a venir en aquella ocasión, sino como un rey sencillo y humilde. Cuando digo en aquella ocasión me refiero en la segunda venida, sino como un rey aquí, sencillo, humilde y como un rey de paz. Hermanos, ¿qué les parece si oramos hoy para que los elementos que hemos destacado puedan ser aplicados a nuestra vida? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas aquí, por la sencillez, por la humildad, por lo que tú representas en esta manera de entrar a Jerusalén. Gracias, Señor, por la disposición de los discípulos en cumplir fielmente tus órdenes. Oh Padre, te pedimos que todo esto pueda ser aplicado a nosotros. Lo apliquemos de manera que podamos también reflejar tu humildad, tu sencillez y la disposición de los discípulos a servirte y cumplir fielmente lo que ordenas. Ayúdanos, Señor, a que este día también tú vengas a nuestra vida como el Rey de paz, como el Rey de nuestra vida, como nuestro gobernante. Padre, te rogamos que podamos reflexionar en lo que está representando para el mundo esta entrada que va a ocurrir en este relato que estamos leyendo. Señor, te pedimos que podamos nosotros conectar nuestros pensamientos con aquel día, con el día cuando hagas tu entrada nuevamente en Jerusalén, cuando el Monte de los Olivos otra vez se parta en dos y desciendas con esa santa ciudad y la ubiques ahí justamente donde estaba la vieja Jerusalén y donde allí te quedes como Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, que podamos estar listos para también participar de esa otra entrada triunfal que harás, pero ahora con todos tus redimidos. Gracias, Señor, por esta palabra. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada